Shalom, shalom, y aquí te habla tu amiga la pastora Xiomara Díaz. Y en esta masterclass vamos a estar hablando de el rechazo, ya que ha sido un tema que me han preguntado y me han tocado para que traiga. Así que vamos a ver el rechazo, que no siempre se experimenta en formas evidentes, como cuando alguien decide no tenerse en su vida o cuando eres víctima de burla en la escuela. En muchas ocasiones el rechazo se manifiesta silenciosamente, sutilmente y difícil de identificar, pero no por eso significa que sea menos doloroso o que no haya sufrido esa herida de rechazo. Se siente cuando alguien hace silencio cuando tú llegas al lugar, cuando no eres invitada a espacios donde otros sí lo son. Cuando te comparan constantemente o cuando hablas y es como si las palabras tuyas no tuvieran valor, no tuvieran peso. ¿Ok? Estamos hablando de rechazo. Se hace presente cuando no te defienden, cuando no te escogen, cuando no te creen o no creen en ti. También cuando alguien comienza a proyectar sobre ti una idea distorsionada de quién eres, haciéndote sentir que no eres suficiente o que no eres demasiado. Que eres demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado difícil de manejar. Y en medio de todo esto se instala una tristeza profunda en ti, en tu corazón. Comienzas a experimentar que no eres capaz de ser tú misma, de ser lo que tú eres. Te comienzas a cuestionar de tu persona, donde no puedes ser tú misma con personas o en lugares porque sientes que no encaja, que no te van a aprobar, que no te van a aceptar. El rechazo no solo hiere las emociones momentáneas, sino que impacta directamente la identidad de una persona. Tiene la capacidad de distorsionar la forma en la que una persona se percibe a sí misma. O sea, de esas personas que poco a poco comienzan a formarse una idea interna que se vuelve dominante: no soy suficiente, no soy capaz, no sirvo, no puedo, no encajo, me siento sola, me siento como una extraterrestre, como que no pertenezco a este mundo, que no soy suficiente para que me amen, para que me acepten, para que me escojan, para que me escuchen o para que me tomen en cuenta. Entonces, es como que esa experiencia que vivimos, que no solamente o únicamente se quedan como un recuerdo, sino que es como una interpretación, se convierte en una interpretación de ti misma, en que ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hablar? ¿Qué es cómo debo de actuar o proyectarme para encajar en ciertos grupos o en ciertos equipos o en ciertas denominaciones también, porque esto se ve dentro de las congregaciones, o en ciertas actividades de los núcleos familiares? Esto acepta todo, pero mira, afecta todo las áreas en las que tú te relacionas, ¿ok? ¿Qué pasa? Que comienzas a transformar tus creencias, comienzas a transformar quién tú eres, comienzas a buscar, a utilizar como una máscara en la que tú tienes que ponerte cada vez que salgas de la puerta de tu casa. Entonces, esas comienzan a dirigir nuestras decisiones, comienzan a dirigir nuestras reacciones y comienzan a dirigirnos cómo nos relacionamos con otros. Por eso no solo la herida de rechazo o sufrir de rechazo te ocurre como que, ok, no te aceptaron. No, sino que es algo que define tu vida. Es algo que comienza a crecer, a ser parte de eso, a ser parte de ti, en que te conviertes en una persona la cual realmente no eres
y te pierdes a ti mismo. Son personas que, si tú le preguntas quiénes son personas que construyeron su identidad desde rechazo, inevitablemente desarrollan estos patrones de conducta que reflejan la herida, pero en forma de aceptación. Necesito ser aceptada. Entonces son personas que brincan de grupo o brincan de congregaciones o brincan de pareja o brincan de amistades porque están buscando de una forma marcar el ser aceptado, pero realmente lo que está marcando es inseguridades. Sí, es bien lamentable porque estás en la constante necesidad de aprobación, estás en el temor a no ser elegido o elegida, en esa tendencia de adaptarte constantemente a las personas para no perderlas, para sentir, porque el ser humano tiene que sentirse que pertenece a algo, porque que nosotros fuimos creados con eso, con la pertenencia del eterno, que nosotros fuimos, estábamos unidos al eterno, a la fuente divina. Entonces, cuando vinimos a este mundo, ¿qué pasa? Al venir a este mundo, nosotros fuimos desligados. Entonces, venimos como nuestra alma está como fragmentada, como rota, por decirlo así, para que puedas entender en palabras lo que te quiero decir. No es que estás rota, sino pues que uno se fragmenta y entonces está buscando a qué unirse, ¿verdad? El alma está buscando esa fuente, la cual estuvo unida en un momento dado, y entonces comienzas a buscar permanencia. ¿A dónde pertenezco? ¿Con quién me puedo unir? ¿A dónde me puedo sentir unida? Entonces aquí es donde comienza toda esta forma en tu querer buscar la aprobación, los aplausos, en sentirte como que eres tú, pero realmente no eres tú, porque te domina algo que es falso, que tú has querido proyectar para que te acepten. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que identificar estos patrones para poder sanarlos, porque si tú no los identificas y tú lo que los buscas es no, porque es que en este lugar me hirieron, no, porque es que en este lugar no me aceptan, no, es que en este lugar me rechazaron. Bueno, posiblemente estás hablando desde la herida y no realmente que eso haya ocurrido, porque tu falta de identidad está buscando un lugar donde encajar para permanecer. ¿Ok? Así que vamos a la sanidad de la identidad. Porque mientras la raíz no sea tratada, los pensamientos seguirán distorsionados de la realidad y las conductas continuarán afectando no solo tu vida, sino también tus relaciones, tus decisiones y todo lo que se comporte de ti o se compone de ti. El objetivo no es únicamente reconocer la herida, sino transformarla, sanarla. ¿Qué? Sanar la forma que te ves a ti misma, sanar la forma en que tú misma te haces un sabotaje a rechazo que dejaste que te definiera, para que tus decisiones no estén condicionadas por esas experiencias y para que aprendas a amar desde un lugar sano, estable, verdadero, con tu verdadera esencia y propia esencia. Tú fuiste diseñado única o único en una manera especial. Tu esencia es necesaria para este mundo siendo tú, con tu propia identidad en el eterno Padre, tu creador. Así que vamos a hablar de los diferentes rechazos, ¿verdad? Y está el rechazo explícito. Este es el rechazo directo, visible y sin ambigüedad. Eso tú lo notas. Ocurre cuando alguien expresa abiertamente que no te quiere, que no te acepta, que no desea tu presencia. Como dice por ahí el boricua, donde ven tus pies no quieren ver tu cabeza, ¿verdad? Puede manifestarse a través de palabras, a través de decisiones o acciones claras que te dejan saber que
se acabó esta relación, se acabó esta amistad, te excluyen deliberadamente, te rechazan en oportunidades o directamente cuando buscas algo. Este tipo de rechazo no deja espacios para duda, pero sí para la herida, porque confronta de forma directa el valor personal. Ejemplos concretos: no quiero seguir contigo, no eres lo que estoy buscando, no calificas para este puesto, prefiero a otra persona, no ser elegido aún estando preparado. O sea, no quiero ser tu amiga, no quiero hablar contigo. Es un mensaje interno que suele formarse el no soy deseado o no soy. No soy. Simplemente no eres. Está el rechazo implícito. Este es el silencioso. El rechazo que no se expresa con palabras, pero sí se percibe a través de las actitudes de las personas. No hay una declaración directa, pero el comportamiento te deja saber de la distancia, de la exclusión o de la indiferencia que hay hacia ti. Se manifiesta cuando te ignoran, cuando no te incluyen, que no te toman en cuenta o te hacen sentir invisible, como que tú no eres parte del grupo. Por ejemplo, son unas amigas de 3 personas, por ponerlo así. Entonces, entre ellas se hablan, pero no te incluyen a ti. Y si tú comentas algo, es como que, ok, ella no comentó. Y siguen hablando como si tú no hubieses comentado, como si tú no hubieses hablado, como si tú no estuvieras. También esto pasa en grupos de familia, en una reunión familiar. Están hablando y tú dices algo, tú pones una idea o tú pones una propuesta y te excluyen como si tú no estuvieras ahí. O sea, eres invisible para ellos. Siguen hablando como si tú no estuvieras ahí, como si tú no escucharas. ¿Ok? También en un trabajo, si tú pones ideas, propuestas y terminan haciendo otra cosa o como que tú no hablaste, como que lo que pasó fue un mosquito y lo ignoraron. Esa es la manera que se hace sentir. Y este tipo de rechazo es especialmente confuso porque no hay una evidencia explícita y la persona muchas veces duda de lo que está sintiendo y llega a cuestionarse su propia percepción, diciendo, ¿será ideas mías? ¿Serán cosas mías? ¿Será que yo estoy malinterpretando? ¿Será que estoy percibiendo de la manera incorrecta o errónea? Y comienzas ahí a cuestionarte, ¿será que yo soy muy sensible, muy delicada? ¿Será que estoy exagerando lo que estoy sintiendo o lo que estoy sintiendo no solamente, sino viendo? Entonces, ejemplos concretos de esto: hablas y nadie responde, o cambian el tema, o como que lo tiran así por encimita y siguen con otra cosa, o no te incluyen en los planes, en las reuniones. Están presentes contigo, pero emocionalmente están desconectados. No te consultan ni te consideran en decisiones importantes. Te enteras después de las cosas o ¿verdad? De eventos o de participaciones que no te incluyeron, que tú no estabas. Sientes que esforzarte demasiado para ser tomada en cuenta, como que déjame hacer esto para complacer a la persona, para hacerla sentir parte de mí o yo poder sentirme parte de ella. Así que este mensaje interno que suele formarse es: no pertenezco. No pertenezco a un lugar. Se reunieron y no me invitaron, hablaron y no me incluyeron, hicieron y ni siquiera me notificaron. Solamente para que supieran, mira, hicimos esto, vamos a hacer esto, disculpa que no te incluimos, pero no sé, nos escogieron a nosotras y pues nuestro deber es para que supieras que en esto pues nos escogieron, pero no significa que no eres parte. Quiero que sepas que vas a estar al tanto de los detalles, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Así que esto es uno de los más fuertes y difíciles de sobrellevar, porque está siempre esa duda de que si sí o si no. ¿Ok? El próximo es el rechazo por comparación. El rechazo que ocurre constantemente, que te comparan en frente de otros.
No necesariamente te excluyen, pero sí te hacen sentir que siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Pero no, porque es que ella lo hace de esta manera. Esto se manifiesta mucho entre hermanos, entre compañeros, entre colegas o incluso entre mejores amigos con las expectativas irreales. Tus logros, tu forma de ser o tu valor son evaluados en función de otra persona. Y casi siempre tú quedas en desventaja, como que la persona siempre va a tener algo que es mejor que tú o que la hace resaltar por encima de ti, ¿ok? Es un tipo de rechazo que no siempre es evidente porque puede presentarse incluso en ambientes donde hay mucha cercanía o reconocimiento parcial. Sin embargo, el efecto es profundo porque va debilitando la percepción del valor personal tuyo. Por ejemplo, tu hermano sí lo hizo mejor que tú, mira cómo ella se puso, porque tú no, mira cómo ella reaccionó y se supone que tú seas más maduro o madura que esa persona, deberías ser mejor, deberías hacerlo de otra manera, mira cómo lo maneja esto. Reconocen constantemente a otras personas y a ti te disminuyen. Ah, pero mira lo que logró esa persona, mira lo que hace esa persona. Y celebran y entonces lo tuyo queda como por último, como pequeño. Tus logros no son celebrados o son comparados como, qué bueno, te ganaste eso, pero fíjate, aquella se ganó aquello. Entonces brincaron el tema como que, ok, te reconozco parcialmente, pero entonces es más importante lo que hizo otra persona. Y sientes que tienes que competir constantemente para ser validado. Y este mensaje interno suele formarse en que no eres suficiente, en que no eres capaz y siempre estás como en esta constante competencia porque tú quieres llegar a estar en el estándar de las personas o de la otra persona que está siendo comparada. La próxima es el rechazo correctivo. Esta es la crítica constante, el rechazo que se representa disfrazado de corrección, que no se manifiesta como abandono, ni como exclusión, ni nada, pero que la presencia tuya está constantemente señalada, corrigiéndote, desaprobada, que tú eres una reverde, que tú quieres hacer lo que te da la gana y se da cuando nada de lo que haces parece ser suficiente. Es como que siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que ajustar, siempre hay algo que tienes que cambiar, siempre hay algo que tienes que sanar. La atención que de lo que haces no estás completamente bien. Tienes que mejorar, le falta algo, tienes un error, debiste hacerlo de otra manera diferente. Y con el tiempo la persona no solo siente que se equivoca constantemente, sino que comienza a percibir que haga lo que haga, nunca va a satisfacer a la persona, nunca va a alcanzar ser suficiente. Y este tipo de rechazo es especialmente dañino porque puede confundirse con formación, disciplina o exigencia. Y esas son las personas que se exigen muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, porque tengo que hacerlo así y pierden el control porque quieren hacerlo a una perfección. Especialmente esto lo vemos en hijas que han sido rechazadas de este tipo de manera de corrección por los padres. Sienten que nunca son suficientes para sus padres. Sienten que cada día tienen que hacer más y más y más y más y se ponen esa carga porque dicen, necesito que mi padre me vea. Necesito sentirme que soy suficiente. Se desgastan porque dicen que no tienen disciplina, que no son constantes, que no pueden construir algo porque necesitan esa palmadita de aprobación, ¿ok? ¿Y qué ejemplos podemos ver esto? Está bien, pero pudiste hacerlo mejor. No era así. Te voy a explicar cómo debió haber sido. Siempre haces lo mismo. Corrige constantemente tu forma de hablar, de actuar o de decir. Minimizan tus logros enfocándose en lo que te faltó, en lo que fallaste. Y sientes que nunca cumples con las expectativas, aunque lo intentes 1,000,000 de veces. Y el mensaje interno que suele formarse dentro de ti es que nunca eres suficiente. Hagas lo que hagas. Diga lo que diga,
compres lo que compres, nunca vas a ser suficiente. El próximo es el rechazo por no validación emocional. Este es el rechazo que ocurre cuando lo que siente no es reconocido, respetado ni tomado en serio. Es como, ay, nena, tú siempre estás exagerando. ¿Y por qué tú estás llorando? Ay, que esa sanganería, por eso tú lloras, ¿verdad? No se rechaza necesariamente lo que haces, sino lo que tú sientes. Minimizan o ignoran tus sentimientos, como que, mira, me hiciste sentir así. Ay, pero que tú estás exagerando, porque esa no fue nunca mi intención. Mi intención era esta. Entonces, en lugar de acompañarte, la respuesta que recibes es invalidación a lo que tú sientes. Y con el tiempo la persona aprende a desconectarse de su mundo emocional porque lo que siente no es bien recibido ni es valorado y siempre está como que exagerando, por ponerlo así. Así que este tipo de rechazo es especialmente dañino porque rompe la conexión interna. Nosotros somos seres emocionales. El eterno Dios nos hizo con emociones por algo, para poder procesarlos, para poder hablarlos, para poder enseñarlos. El mismo Yeshua dice que sintió tristeza, sintió un gran dolor, lloró, rió. Entonces, si esas expresiones están en la palabra, es por algo, porque necesitan ser expresados de manera saludable, transformado, canalizado, de manera válida y no como una persona exagerada o malinterpretada. Así que este tipo de rechazo también deja a las personas de confiar en lo que sienten y comienzan a reprimirlo o a dudar de sí misma. Entonces, no, yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo sentir dolor, yo no puedo decir lo que yo siento, como esa persona me hizo sentir. ¿Por qué? Porque, ay, eso no es para tanto. Estás exagerando. Deja de sentirte así. Ay, que estás bien ñoña, que tú eres muy sensible y no tienes razón por qué sentirte así. Entonces todo esto cambia en el tema cuando hablas de lo que sientes por otra cosa, porque es como que, ¿y? ¿Me entiendes? Así que, ¿qué se forma? ¿Qué mensaje interno se forma? Lo que yo siento no importa. No importa. No importa cómo te sientas. No es necesario expresarlo. Trágatelo y sigue caminando. ¿Ok? Rechazo relacional. No ser escogido. Este rechazo se manifiesta cuando de manera constante no eres elegido. No necesariamente hay palabras duras ni confrontaciones directas, pero las decisiones de otros dejan en claro tu lugar. Se da de cuenta que no te incluyen, no te priorizan o no te buscan. Puede ocurrir en amistades, en la familia o en relaciones de pareja. Y aquí me quiero enfocar un poquito, porque uno de los más que se ha visto, pero creo que más es ignorado, esta herida, porque suponiendo en un evento que hacen, tú eres aislado, entonces es un patrón repetitivo con el tiempo. Vas esforzando una sensación de tratar de establecer una relación con esa persona, pero nunca tiene tiempo para ti, nunca puede. Entonces tú, pero mira, ¿y qué has hecho? Y estás como que en esa constante búsqueda, pero esa persona ha estado ocupado, discúlpame, no vi tu mensaje, o discúlpame, pensé que te habías contestado. Y sí se nos puede pasar por alto el enviarle un mensaje, pero el constante patrón te das de cuenta que no eres escogido. ¿Ok? A diferencia del rechazo explícito, aquí no hay ruptura clara. La relación puede seguir existiendo, pero sin prioridad. ¿Ok? Sin intención y sin elección. Y este tipo de rechazo es especialmente doloroso porque mantiene una cercanía aparente, pero sin compromiso real. ¿Okay? La persona no se siente completamente fuera, pero tampoco verdaderamente dentro.
Entonces, ¿qué ejemplos concretos? Siempre eligen a otras personas antes que a ti. Te llaman solo cuando no hay otra opción. No eres considerado en planes importantes. Siente que tu presencia es opcional, no deseadas. Inviertes en la relación, pero no recibes lo mismo. Y te das de cuenta que si tú no buscas, no hay respuesta. ¿Ok? No te buscan, no te llaman, no te escriben, no nada. ¿Y qué te hace sentir eso? En tu forma interna, no eres importante. Y este es muy, muy necesario entender. Y este masterclass es bien interesante de estudiar, de hacer un autoanálisis, porque todos hemos vivido experiencias de rechazo. Todos hemos pasado por esto. Aquí no hay exclusión de nadie. Todo lo hemos pasado, pero debemos identificar el tipo de rechazo que hemos sufrido, que hemos vivido, que te ha marcado. Debemos describir lo que ocurrió, debemos hacernos el sentir de esto para entonces poder canalizarlo y sanarlo, ¿ok? La herida del rechazo produce distorsiones al amar. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando en la manera de complacer a otro, te olvidas de ti porque piensas que esta es la manera saludable de amar, ¿ok? Está buscando siempre cuestionarse, observarse. No necesita decir lo que siente, sino lo que la persona quiere escuchar, lo que la persona tú considera que debería escuchar. Entonces, estás buscando siempre querer encajar y piensas que esa es la manera correcta de amar, ¿ok? Así que nosotros, ¿cómo lo percibimos también? Pues nadie lo llamó, nadie me vio, nadie me invitó, nadie me dijo nada, nadie me saludó, no es la primera vez que esto ocurre. Siempre te buscas como que llegas a los lugares y a veces prefieres aislarte antes de exponer la posibilidad de ser ignorado. Esto lo vas a ver mucho. Ay, no, yo me quedo acá, no quiero molestar. No, es que cuando yo llegué todo el mundo estaba hablando en su sitio, pues no quiero. Se convence a sí mismo que no importa, que es mejor estar solo, que no necesita de nadie. Pero en lo profundo, algo dentro de esa persona, de ti, sí lo siente. Sí lo siente. En tus relaciones te cuesta creer que alguien te elija. A veces se esfuerza más de lo necesario para agradar, para buscar un lugar seguro, para sentirse bien. A veces hace todo lo contrario a tu creencia, a tu sentimiento. Te encierras en una identidad que no es y que internamente te hace gritar y yo le decir, esa no soy yo. Pero lo haces de una manera consciente, no respondes a una decisión reaccional, sino a lo aprendido. Y esta herida de rechazo no se queda en la experiencia solamente, se instala en tu identidad. No solo marca lo que viviste, sino que comienza a creer, a crecer acerca de ti misma a partir de esa herida. El rechazo no hiere únicamente las emociones, hiere la forma en que una persona se percibe, como una persona se ve. Y desde esa herida comienza a formar distorsiones profundas que se repiten en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de relacionarse, que no soy querido, que no soy suficiente, que no pertenezco. Y estas no son simplemente ideas pasajeras, es algo que son conclusiones internas que con el tiempo se convierten en la manera en que tú amas, tú te proyectas y tú percibes tu mundo exterior. Y cuando la identidad se afecta de esta manera, el corazón no queda pasivo. Siempre
desarrolla un mecanismo para protegerse, para adaptarse y para sobrevivir. Está como en survivor mode, como yo le digo. Lo que muchas veces parece carácter, personalidad o incluso la forma de ver, en realidad son respuestas aprendidas para evitar volver a sentir el dolor de el rechazo. Entonces, ¿qué? No debemos de buscar obsesivamente la aprobación de nadie. Si está bien, si es perfecto, si es lo correcto. Estar en grupos de amistades, de trabajo o de relaciones que tienes que ser como ellos o como ellos piensan o como ellos hablan. No, realidad es que no hay un rechazo explícito que te tenga que decir, ok, así es que tienes que actuar y hablar. Y sí, hay reglamentos en lugares donde nos debemos de proyectar de cierta manera, pero la necesidad de validación constante para sentirte seguro, el esfuerzo es esto para ser aceptado, el cambio de personalidad según el entorno en el que tú estás, el que te tienes que adaptar aunque esté incómoda, aunque no vaya contigo, aunque no vaya con tus creencias, aunque no vaya con tu tipo de mentalidad, el que toleras dinámicas dañinas, que te excluyen, que te cuestionas a ti mismo, no está relacionada a la realidad, sino está relacionada a una memoria emocionalmente dañada. Internamente, el mensaje que lo que impulsa es: si soy mejor, no me van a rechazar. Y realmente te convierte en lo que creen que otros necesitan y no en quien realmente tú eres. Así que tenemos que sanar nuestra herida de rechazo. Tenemos que sanar la hipersensibilidad al rechazo en la que una persona está constantemente, ay, me va a rechazar, ay, me van a rechazar, ay, no me van a aceptar, ay, yo no pertenezco a este grupo, sin antes haber sido o relacionado con esa persona o con ese grupo. Interpreta silencio como rechazo, percibes críticas como un rechazo personal, siente la distancia como un abandono inminente, sobreinterpretas los gestos, los tonos y las actitudes de las personas. Entonces no estás reaccionando a hechos reales, estás reaccionando a una memoria emocional de que me están ignorando, de que soy una persona dramática, de que no voy a encajar, no voy a hacer, no voy a decir. Tienes una construcción de una identidad defensiva. Esta persona reaccionó así por mí. Mira cómo esta persona está reaccionando hacia mí. Mira, entonces está siempre a la defensiva buscando cómo defenderse, siendo el mecanismo de prevención al dolor para no ser rechazado. ¿Ok? Así que la realidad es que no se trata de dos personalidades distintas, sino de dos respuestas a una misma herida. Haré lo que sea para que me quieran. Prioriza a los demás por encima de ti mismo. Evitas el conflicto para no perder la relación. Se adapta constantemente a ser aceptado y le cuesta poner límites. Sí. Te cuesta decir que no. Prefieres el control antes que la vulnerabilidad. Y no estás reaccionando de una realidad actual, estás respondiendo a una experiencia pasada. ¿Cuál es la raíz? Ser yo mismo no fue suficiente o no es suficiente. Haré lo que sea para que me quieran. No necesito de nadie. Y estás también en una comparación constante. Personas que
relaciones cercanas, estás comparándote siempre, siempre estás comparándote con las personas, estás mirando cómo se relacionan con otros para entonces tú poder hacerlo de la misma manera. Y la realidad es que no siempre hay una competencia real, pero la persona que ha desarrollado este patrón, a consecuencia del rechazo, se compara constantemente con los demás, siempre hay alguien mejor que él o más valorado que él, y entonces pues no encajo porque esta persona lo hace. Le cuesta celebrar sus logros, porque después entonces te hace sentir menos, vive evaluándote todo lo que hace, las faltas que tiene. Y volvemos a decir, no estás reaccionando a los hechos reales, estás reaccionando a una herida interna. Así que el rechazo comienza a generar preguntas, sí, constantes, que no siempre se dicen en voz alta, que te dice a ti mismo, ¿qué tienen ellos que yo no? ¿Qué me falta? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui escogida? Y esas preguntas con el tiempo comienzan a desgastar tu autoestima de manera silenciosa, pero constante. Así que no se vive en libertad, sino se vive desde la herida del rechazo. Así que el rechazo repetitivo no solo duele, tiene la capacidad de distorsionarte completamente la forma en la que tú eres y te percibes a ti mismo. Así que estos son los rasgos de rechazo en que nosotros debemos de autoanalizar y comenzar a sanar. Cuando nosotros comenzamos a sanar y comenzamos a perdonar las personas que nos hicieron, recuerda que esto no justifica a la persona que tú estás perdonando, olvídate de eso. Comienzas a ver desde dentro de ti y comienzas a buscar tu valor y descubre tu verdadera identidad. Comienzas entonces a ver qué lugares sí eres aceptado y qué lugares no. Y los lugares que no eres aceptado, te vas porque ya no esperas por alguien que te repare, por alguien que te construya, por alguien que te acepte, sino que comienzas a vivir desde la fuente divina de tu propia esencia en Dios y de persona. Comienzas a vivir libre de expresión, comienzas a vivir libre en todos los sentidos y comienzas a hacerte tú. Así que la pregunta de reflexión tiene que ser, ¿qué situaciones específicas de rechazo han marcado mi vida? ¿De quién vino ese rechazo y qué etapa ocurrió? Entonces, al tú reconocer la herida, ¿ves? Ya la reconociste, ¿qué comenzaste a creer sobre ti desde a partir de esa experiencia? Te identificas con alguna de estas ideas que no soy suficiente, no pertenezco, no soy querido, no soy capaz, no soy aceptado. Observas tus patrones, cómo ese rechazo ha afectado tu forma de relacionarte hoy, te esfuerza demasiado por agradar, te aleja antes de que puedas ser rechazado, te comparas constantemente con otro. Entonces, después evalúa tu fuente. Cuando necesitas sentirte seguro, valorado, aceptado, ¿a dónde ocurres? ¿A dónde recurres? ¿Busca validación en las personas o encuentras tu identidad con Dios? Entonces, confronta tu resistencia al perdón. ¿Hay alguien o quien aún no has perdonado que sientes que esa persona te debe? ¿Crees que pasarías si sueltas esa deuda? Y refine tu identidad. Desde que estás viviendo hoy, desde lo que te hicieron o desde quien eres en Dios. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que el Eterno te ama, que el Eterno te hizo única, que eres aceptada ya por Dios, que ya tiene un plan para ti, que viniste con una asignación especial y que eres necesaria y que eres suficiente, no porque te lo digo yo, sino porque tú realmente lo crees, lo sientes dentro de ti?
Y entonces ahí das el paso práctico. Ahí comienzas a tomar una decisión concreta. Ahí comienzas a vivir desde tu propia esencia. Soltar las expectativas para ser tu propio yo. Ahí. Ahora es el tiempo de hablar contigo misma, de hablar con el Eterno, de decir, ¿sabes qué? No puedo seguir viviendo de esta manera porque estoy siendo yo de diferentes caretas y máscaras y no realmente lo que yo soy. Comienza a cuidar tu entorno laboral, comienza a cuidar tu entorno de amistad, comienza a ver escenarios de confianza, de amor, de presencia, de validación en el sentido de que valoran quién tú eres y no lo que tú quieres proyectar para ellos. Así que comienza a activar tu autoestima, tu confianza, tu identidad emocional, lo que sientes y que la herida de todo esto no desarrolle una identidad falsa de ti. Así que vamos entonces a continuar trabajando en nuestro yo, en nuestro ser, siendo detective, siendo percibidores de nosotros mismos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, de cómo proyectamos, de cómo juzgamos, cómo nosotros canalizamos todos para entonces comenzar a vivir, pero mira, a vivir en la línea de nuestra propia identidad como único, especial, ya aceptado, adquirido por Dios. Así que decide perdonar, borra todo, escribe todo, confronta y establece límites, habla con claridad de lo sucedido, expresa el impacto emocional, hazte preguntas necesarias para procesar lo que siente, definir qué es aceptable y qué no, crear espacios de protección emocional, tomar decisiones correctas bajo distancia y si es necesario, que considero que sí, busca ayuda profesional, una consejera, una terapista, una coach que te ayude a autoevaluarte, porque el proceso de la sanidad también invita a que nos miremos hacia adentro. ¿Qué patrones personales tengo? ¿Qué necesidades emocionales no están atendidas? ¿Y qué áreas soy vulnerable? ¿Ok? La responsabilidad personal no justifica nada de lo que hemos vivido, pero sí permite transformarlo. Y ahí ajustamos nuestras expectativas, porque las expectativas realísticas reducen futuras heridas. ¿Y qué? Practicar el autocuidado. Atender tu salud emocional, reconectarte contigo mismo, desarrollar estabilidad interna y retomar las actividades que te generan bien a ti. No puedes sanar nada con nadie si no comienzas por sanarte a ti mismo. Así que la responsabilidad es tuya, no es de nadie. Hasta aquí esta masterclass. Recuerda, importante, reconocer errores propios no justifica las heridas, las traiciones, los rechazos, pero sí te permite crecer, aprender y construir relaciones más saludables en un futuro. Recuerda que tienes que tener el método de comunicación. Es demasiado importante comunicar y poner prioridades a tus pilares, a tus sentimientos, hablar con honestidad, incluso aunque sea incómodo, expresar las necesidades, reconocer lo que sientes, aunque las personas no lo puedan entender. La transparencia no garantiza perfección, pero sí protege la confianza. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima.